Mi nombre es Omar Gómez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo se ha realizado como parte del plan de estudios de la materia Control Estadístico de la Calidad, que imparte el profesor Juan Morales. El tema que les voy a presentar es planes de muestreo de aceptación. Para comenzar, debemos de definir lo que es un muestreo de aceptación. Bueno, un muestreo de aceptación es un componente principal del control de la calidad. Consiste en la evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Damos una definición más. Consiste en evaluar un colectivo de unidades a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Este es útil cuando resulta muy costoso pasar como aceptable un elemento que no es aceptable, que es defectuoso. También cuando el proceso de prueba destruye la muestra, esto también sería muy costoso. Para entender mejor en qué consiste, veamos la siguiente imagen. Tenemos una población. De esta población resultaría muy costoso examinar el 100% de la población, por lo tanto se extrae una pequeña parte y se evalúa para encontrar determinada característica. Vamos a ver un poquito más sobre esto. Cuando se habla de muestreo, la intención es inspeccionar o evaluar la población. Para esto se tienen tres opciones. La primera es inspeccionar el 100% de la población, la segunda es inspeccionar el 0% y la tercera es hacer un muestreo de aceptación. Esta última es una decisión intermedia entre inspeccionar el 100% y el 0%. La muestra generalmente es aleatoria. Lo ideal sería tener un listado de los elementos para después extraer n número de elementos. Pero si ese no es el caso y no se cuenta con un listado, una técnica utilizada es construir imaginariamente cubos sobre la ubicación del lote y después seleccionar aleatoriamente elementos de esas ubicaciones. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para un muestreo de aceptación? Bueno, se debe seleccionar una muestra de lote. A esta se inspecciona alguna característica de calidad y esta inspección es para todos los productos seleccionados. Si la característica que se está evaluando pertenece a variable por atributo, entonces un plan simple de muestreo de aceptación está definido por un tamaño de lote n, un tamaño de muestra con una n minúscula y una cantidad de defectos con una c. De manera que si la muestra hay hasta c defectuosos, se acepta el lote, de lo contrario se debe rechazar. Para entenderlo mejor, veamos la siguiente imagen. Aquí podemos ver, existe una población de tamaño n mayúscula. De esa población se debe de extraer una muestra, representada con n minúscula. La muestra entera se debe de evaluar, se inspecciona. Con los resultados de esa inspección, se debe de decidir si se acepta o se rechaza la población entera. ¿Cómo podemos nosotros clasificar los planes de muestreo? Bueno, hay tres formas generalmente, de acuerdo con la naturaleza de la población, de acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada y de acuerdo con el número de muestras a tomar. Vamos a explicar cada una. Primero, con la población base. Esta clasificación, tal como el nombre lo dice, se refiere al tipo de población que nosotros estamos inspeccionando. Por ejemplo, tenemos un lote aislado. Esto se refiere a que existe una población de la cual se extrae una muestra, pero solo tenemos esta población. Lote a lote, nosotros tenemos varias poblaciones de la cual se va a extraer una muestra, y cada lote es independiente. Y fabricación continua, esta se aplica a lotes terminados de los que se va extrayendo muestras hasta que se acepte o se rechace el lote completo. Por ejemplo, tenemos la industria química o plantas embotelladoras. El segundo tipo de clasificación es por característica inspeccionada. De esta hay dos tipos. La primera es por atributos. Esta característica es de tipo cualitativo. Se dice que es de pasa o no pasa. Esto dependiendo de que el artículo cumpla con la característica buscada. Esto considera el número de defectos por unidad o el número de unidades defectuosas. Y aquí tenemos un ejemplo. Podemos observar esta placa, que le hace falta aquí una pieza, tenemos de este lado, probablemente está mal soldada, por lo tanto esta pieza se considera defectuosa. Y dependiendo de lo que arroje
el plan de muestreo de aceptación, se podría rechazar o aceptar el lote. El segundo tipo es por variable. Esta característica es de tipo cuantitativo. Se dice que también es de tipo medible. Por ejemplo, longitudes, pesos, diámetros. Realmente aquí tenemos un ejemplo. Se está midiendo el diámetro de unas piezas. Ahora, la tercera clasificación es número de muestras. De estas tenemos 4 tipos. Simple, que es que solo se toma una muestra de todo el lote y en base a si esta muestra está bien, entonces acepto o se rechaza el lote. Doble, se toma hasta 2 muestras y en base al resultado se acepta o se rechaza el lote. Múltiple es lo mismo que el doble, pero en esta hay hasta n muestras diferentes. Y el secuencial, en este caso se va extrayendo los elementos uno por uno, y según los resultados se van acumulando los elementos aceptados y rechazados. Llega el momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Vamos a hablar un poco más acerca de los muestreos por atributos y por variables, pero más enfocado a sus diferencias. Primeramente, los muestreos por atributos. Se dice que estos son un poco más fáciles de utilizar que los planes de variables. En esto se selecciona una muestra de n unidades, aleatoriamente en un lote de n unidades, o de la producción en curso. Si hay c o menos unidades defectuosas, o sea, si hay un número de unidades defectuosas o menos, se acepta el lote. Si hay más de ese número, entonces se rechaza el lote. Pongamos un ejemplo de unos tornillos. Esta imagen aplica un poco más a los muestreos por variables, porque se está midiendo la longitud de un tornillo. Pero vamos a utilizar este ejemplo. Supongamos que tenemos 10.000 tornillos. Y el plan de muestreo por atributos nos arroja que nosotros podemos inspeccionar 100. Y nuestra C sería más o menos igual a 2. Entonces, si nosotros tenemos 2 tornillos o menos, 0, 1 o 2 tornillos, podemos aceptar el lote de los 10.000 tornillos. Si tenemos 3 o más tornillos, nosotros rechazaríamos todo el lote. Veamos ahora los muestreos por variables. Como ya se comentó, un muestreo por atributos es más sencillo de realizar que este tipo de muestreos. Y esto es por varias razones. Para empezar, es más costoso medir una pieza que realizar un muestreo o una inspección por atributos. Aparte, si se desea obtener varias mediciones, por ejemplo, un diámetro y una longitud, entonces se necesitan realizar el mismo número de planes de muestreo, dependiendo de las características que uno está buscando o las mediciones que estamos buscando, cosa que no pasa en una inspección por atributos. Y aparte, también se necesita el personal capacitado, la instrumentación adecuada y calibrada, y se necesitan hacer los cálculos correspondientes. Este tipo de mediciones nos van a arrojar una distribución característica de calidad normal, que es algo parecido a esto. Si observamos, la mayor parte de las mediciones estarían rondando por esta zona azul fuerte. Las excepciones irían más a la orilla. Dependiendo del plan que nosotros estemos realizando, podemos determinar en dónde estarían los límites de calidad. Ahora, este tipo de muestreo tiene una ventaja en comparación con el muestreo por atributos, y es que para este se requiere una muestra mucho menor que el requerido para una muestra por atributos. Ya sea un producto o un servicio, el fabricante no es el único que inspecciona la calidad, sino también el consumidor final. Pero por eso ha sido necesario establecer niveles de calidad objetivo. En estos el consumidor y el proveedor deben acordar la tasa de defectuosos más alta o la tasa de defectos que es aceptable. El consumidor y el proveedor también deben acordar la tasa de defectuosos más alta o la tasa de defectos que el consumidor está dispuesto a tolerar en un lote individual. Para esto tenemos 2 niveles. Vamos a ver el primero, nivel de calidad aceptable. El nivel de calidad aceptable, o AQL por sus siglas en inglés, es la tasa de defectuosos o tasa de defectos más alta del proceso de un proveedor que se considera aceptable. El AQL describe lo que el plan de muestreo aceptará, y el RQL, que lo vamos a ver más adelante, describe lo que el plan de muestreo rechazará.
Los efectos son clasificados en 3 categorías: menores, mayores y críticos. El nivel de calidad aceptable tiene un valor que es igual a 0.05 o un 5% de probabilidad de rechazo de un lote con estas características. También se le conoce como el riesgo del fabricante. Vamos a ver ahora el nivel de calidad rechazable, o RQL o LTPD. El nivel de calidad rechazable es la tasa de defectuosos o tasa de defectos más alta que el consumidor está dispuesto a tolerar en un lote individual. El RQL describe lo que el plan de muestreo rechazará y el AQL describe lo que el plan de muestreo se aceptará. Este también tiene su constante, que es 0.10 o el 10% de probabilidad de aceptación de un lote con estas características. También se le conoce como riesgo del consumidor. Ya conocemos lo que es un plan de muestreo de aceptación y cómo se realiza. Ahora nos falta saber qué gráficas nos arroja un plan de muestreo de aceptación y cómo podemos nosotros interpretarlas. Eso es lo que vamos a ver a continuación, gráficas para muestreo de aceptación. Como ya hemos visto, los riesgos del muestreo son de dos tipos. Se pueden rechazar lotes buenos, que es el riesgo del productor, o se pueden aceptar lotes malos, que es el riesgo del consumidor. La primera herramienta, que es la curva de operación, cuantifica estos riesgos. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. Esta presenta la potencia de discriminación de un plan de muestreo de aceptación. La curva de operación grafica las propiedades de aceptar un lote contra la fracción defectuosa. Como podemos observar aquí en esta imagen, se están comparando la probabilidad de aceptar un lote contra el porcentaje de defectuosos en el lote. Cuando se grafica la curva de operación, los riesgos del muestreo son más evidentes. Siempre debe de examinar la curva de operación antes de utilizar un plan de muestreo. Ahora vamos a tratar de interpretar el ejemplo gráfico que tenemos aquí de esta curva de operación. Si notamos, tenemos un tamaño de muestra de 52 elementos. Este fue el número que nos arrojó el plan de muestreo de aceptación de una población total de 5.000 bolígrafos. Bueno, eso dice el problema. En este caso, el número de aceptación o el valor de C es igual a 2. Quiere decir que 3 o más elementos defectuosos se rechaza el lote, 0, 1 o 2 elementos defectuosos se acepta el lote. Si notamos, aquí tenemos la probabilidad de aceptación contra el porcentaje de defectuosos en el lote. En este caso, dice el problema que si el porcentaje real de defectuosos que tenemos de este lado es de 1.5, que estaría más o menos por aquí, entonces esto quiere decir que existiría una probabilidad de 957 milésimas de aceptar el lote. Estaría más o menos por aquí 957 milésimas. O un 95.7% de aceptarlo. Si tenemos, por ejemplo, un 10% de elementos defectuosos, entonces esto quiere decir que el porcentaje de aceptar este lote sería un 9.7%, que estaría más o menos a esta altura. Vamos a conocer ahora la siguiente herramienta gráfica que tenemos, que es la curva saliente de calidad saliente promedio, o por sus siglas AOQ. La curva de calidad saliente promedio muestra la relación entre la calidad del material entrante y la calidad del material saliente, suponiendo que los lotes rechazados se inspeccionen en un 100% y los elementos defectuosos se reemplazarán o repararán y se volverán a inspeccionar, que es la inspección de rectificación. Aquí tenemos el ejemplo de una curva de calidad saliente promedio. Es el mismo ejemplo de hace un momento con 52 tamaño de muestra y el número de aceptación de 2. Supongamos, por ejemplo, que la QL es de 1.5%. Debido a que se sabe que no siempre se tomará la decisión correcta, que es el riesgo del muestreo, establece el riesgo del productor, que alfa es igual a 5 centésimas. Esto significa que 95% de las veces se aceptará correctamente un lote con una tasa de defectuosos de 1.5% o menos, y 5% de las veces se rechazará incorrectamente el lote con una tasa de defectuosos de 1.5% o menos. Vamos a conocer ahora la siguiente herramienta. Curva de inspección total promedio, o por sus siglas ATI. Esta curva muestra la relación entre la calidad del material entrante y el número de elementos que se deben revisar, suponiendo que los lotes rechazados se inspeccionen en un 100%,
y los elementos defectuosos se reemplazarán o repararán e inspeccionarán de nuevo. Aquí tenemos el ejemplo. Es el mismo de hace un momento. Si notamos, la inspección total promedio está de este lado y está comparando el porcentaje de defectuosos en el lote. Ahora tratemos de explicarlo. Supongamos que el RQL es de 10%. Como se sabe que no se va a tomar la decisión correcta, pues existen riesgos, se establece el riesgo del consumidor, que es beta igual a 0.10. Esto significa que al menos 90% de las veces se rechazará un lote con una tasa de defectuosos de 10% o más. Como máximo, el 10% de las veces se aceptará un lote con una tasa de defectuosos de 10% o más. Bueno, esto es lo relativo a la tarea de un muestreo de aceptación. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico y vamos a realizarlo en Minitab. Dice el ejemplo: usted recibe un envío de 10.000 microchips, usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Ese es el propósito del muestreo. Un plan de muestreo por atributos le permite determinar cuántos microchips necesita examinar, tamaño de muestra y cuántos efectos son permitidos en esa muestra, el número de aceptación. En ese caso, supongamos que el nivel de calidad aceptable, el AQL, es de 1.5% y el nivel de calidad rechazable, RQL, es de 5% y que alfa es 0.5 y beta igual a 0.1. Vamos entonces a dirigirnos a Minitab. Bueno, ya estamos aquí en Minitab. Para poder hacer el plan de muestreo de aceptación, vamos a dirigirnos aquí arriba en la pestaña de estadísticas. Vamos a elegir la opción de herramientas de calidad. Vamos a ir para abajo y aquí tenemos dos opciones, que es muestreo de aceptación por atributos y por variables. El que nosotros vamos a realizar va a ser por atributos. Damos clic. Aquí ya tenemos nuestras opciones. Si notamos, ya están establecidos el riesgo del productor y el riesgo del consumidor, que recordamos que era 5 centésimas y 0.10. Recordamos que el tamaño de nuestro lote era 10.000. Vamos a poner 10.000 piezas. Nuestro AQL era igual a 1.5%. Vamos a poner 1.5 y nuestro RQL es igual a 5%. Vamos a dejarlo así y vamos a darle OK. Vamos a ver las gráficas que nos arroja. Aquí tenemos nosotros nuestras gráficas. Ahora vamos a interpretarlo. Si notamos, tenemos por este lado, dice que si el porcentaje de defectuosos es igual a 1.5, entonces la probabilidad de aceptar el lote sería de 96%. Por aquí tenemos esa probabilidad. De 1.5, la probabilidad de aceptarlo sería de 96%. Por aquí. Y si fuera de 5%, la cantidad de defectuosos, entonces la probabilidad sería de 9.8%. Ahora acá tenemos esa probabilidad. Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces aquí tenemos también nuestra gráfica AOQ. Si recordamos, nuestro valor de AQL es de 1.5. Entonces, si tomamos en cuenta el riesgo del productor, que es igual a 5 centésimas, esto significa que aproximadamente el 95% de las veces se va a aceptar correctamente un lote con una tasa de defectuosos de 1.5% o menos. Y 5% de las veces se rechazará incorrectamente un lote con una tasa de defectuosos de 1.5% o menos. Y nuestro valor de RQL fue de 5%, lo que quiere decir que, tomando en cuenta nuestro riesgo del consumidor, que es igual a 0.10, esto significa que al menos 90% de las veces vamos a rechazar un lote con una tasa de defectuosos de 5% o más. Como máximo, el 10% de las veces se aceptará un lote con una tasa de defectuosos de 5% o más. Bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.